Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a pedir a nuestros niños que pasen con su maestra. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen a hacer la lectura juntos. Vamos a leer varios versículos. Va a ser un poco extensa, pero es que necesito que entiendan cómo está esta historia para que podamos sacar de ahí tres cosas que me gustaría exponer el día de hoy. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 24. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente versículo, ¿les parece? Y así nos vamos a ir yendo y vamos a agarrar parte del capítulo 7 también. Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo voy a leer el versículo 24, ustedes leen el 25, yo el 26 y así sucesivamente. ¿Les parece? Amén. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo. Te rogamos, Señor, oh Dios, que hables a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, llevar esta palabra de acuerdo a nuestra necesidad. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, el día de hoy quiero hablarles sobre la historia que nosotros acabamos de leer. La semana pasada estuvimos hablando de cuando pasamos por situaciones, cómo podemos salir victoriosos de ciertas situaciones difíciles. Y el día de hoy vemos también una situación complicada, una situación difícil por la que el pueblo de Dios estaba pasando. Era tan complicada que la Biblia dice que el ejército de Siria había cercado toda la ciudad. Si nosotros vamos a ver cómo se vivía en aquellos tiempos, normalmente las ciudades tenían sus muros. Entonces toda ciudad tenía muros a su alrededor y solamente habían normalmente 4 salidas para cada punto cardinal. Algunos tenían 2 más, dependiendo el tamaño de la ciudad. Pero normalmente eran con sus murallas y adentro vivía toda la gente, y estas murallas eran justamente para evitar que otros reinos vengan y conquisten la ciudad, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que otro país, Siria, había llegado con todo su ejército, se habían puesto alrededor de la ciudad para que el rey se rindiera. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Eso quiere decir entonces que las provisiones que están adentro se fueron acabando, porque el comercio, alguien de fuera tenía que traer cosas, alguien de dentro tenía que ir a vender cosas, pero al estar sitiada, entonces nadie entraba ni nadie salía. Entonces los recursos las provisiones comenzaron a menguar, a disminuir, y la gente no tenía que comer. Al punto que ellos comían cabezas, dice la Biblia, de asnos. ¿Y qué más comían? Estiércol de palomas. ¿Por qué? Porque no había que comer. Pero llegó a un punto extremo en donde dice la Biblia que se estaban comiendo a sus propios hijos. Imagínense ustedes a qué punto llegó la hambruna dentro de la ciudad, que se estaban comiendo
a sus propios hijos. Según un historiador judío llamado Flavio Josefo, él cuenta esta parte, relata esta parte, en cómo sucedió este punto. Cuando no tenían que comer, pero de repente el rey, él comienza a oler que hay carne asada. Nadie tenía nada, es por eso que el rey entonces va a buscar de dónde está saliendo ese olor. Y es por eso que el rey pregunta, ¿qué tienes?, le pregunta a la mujer. Y la mujer le responde, habíamos acordado entre mi amiga y yo que comeríamos a mi hijo primero y después a su hijo. Y la carne que se estaba oliendo era la carne que estaban cocinando del hijo. Pero ahora, dice él, que tenía que darnos a su hijo, no quiere darnos, ¿verdad? Entonces por eso que el rey llegó hasta donde estaba esta mujer. Llega entonces, el rey comienza a entrar en una situación agónica. ¿Por qué? Porque era tan extrema la situación que se estaba viviendo y él, por ser el rey, entonces se sentía culpable al no poder hacer nada por esta situación. Y entonces lo que él hace, en los versículos que hemos leído, él dice, hoy tengo que cortar la cabeza a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era el profeta, el hombre de Dios. Normalmente, cuando pasamos por una situación muy angustiosa, muy difícil, muchas personas lo primero que hacen es culpar a Dios por la situación que están viviendo, por la situación que están atravesando. Y la gran verdad es, amados, que Dios no tiene culpa en lo que sucede. Normalmente son consecuencias, lo que pasamos, muchas de las son consecuencias de situaciones que nosotros mismos hemos tomado, son decisiones que hemos tomado, y entonces en algún momento de nuestra vida las consecuencias nos alcanzan, ¿verdad? Yo siempre digo que si hoy no nos gusta la situación que estamos atravesando, es porque lo que plantamos ayer no fue bueno. El resultado de lo que hicimos ayer es lo que estamos viviendo hoy. Y si no queremos nosotros seguir cosechando lo que hoy estamos cosechando, entonces necesitamos comenzar a tomar acciones para comenzar a plantar algo diferente hoy para cosechar algo diferente mañana. ¿Verdad? Si hoy yo estoy comiendo manzanas y no me gusta comer manzanas, es porque planté manzanas el día de ayer. Y si a mí me gusta comer naranjas en vez de comer manzanas, yo necesito comenzar a plantar naranjas hoy para comer naranjas el día de mañana. Pero si yo sigo plantando manzanas, ¿mañana qué voy a comer? Por más que yo tenga ganas enormes de comer naranjas, mañana voy a seguir comiendo manzana porque estoy plantando manzanas. Y en la vida es de la misma manera. Si no nos gusta lo que hoy estamos viviendo, es porque entonces necesitamos hacer cambios de lo que estamos haciendo para que mañana yo tenga una vida diferente. El rey entonces estaba viviendo una situación complicada y lo primero que hace es culpar al hombre de Dios. Él dice, mañana tiene que estar muerto este hombre porque él es el culpable de esto. Entonces, dentro de todo lo que hemos leído, yo quiero sacar tres cosas. Lo primero de ellos, tres lecciones que podemos extraer de esta situación o de esta parte de enseñanza de la Biblia. Tres cosas. La primera lección que nosotros podemos aprender aquí es que a veces damos oído a las personas equivocadas, ¿verdad? La semana pasada estuve hablando que a veces nos desahogamos con las personas equivocadas, ¿verdad? A veces estamos en una situación complicada y queremos nosotros desahogarnos, ¿verdad? Queremos que alguien nos escuche, queremos nosotros sacar lo que estamos aquí dentro. Y a veces contamos cosas a personas
que no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Es más, van a complicar a veces nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces hay personas que usted le dice, mira, se derramó un poquito de agua. ¿Qué es lo que ellos van a decir? No van a decir que fue un poquito de agua. Se derramó y derramó bastante agua. Es decir, en vez de contar lo que está sucediendo, normalmente lo agrandan, ¿verdad? Y le van colocando de su cosecha también. Al final, entonces, nuestra historia termina siendo una historia completamente diferente a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque le contamos a alguien que no puede hacer nada, que no tiene cómo hacer algo. Simplemente nosotros quisimos desahogarnos, pero nos desahogamos con la persona equivocada. Si usted quiere, de repente es que tengo ansias y quiero contar algo, mire hermanos, si usted quiere, cuénteselo a la hamburguesa, a la almohada, cuénteselo, ¿verdad?, a la pared, pero no le cuente a cualquier persona su vida. ¿Saben por qué? Porque si usted le cuenta a una persona equivocada, lo que usted le está contando es como una arma a la otra persona. Porque usted está abriendo su corazón. Usted es como aquellos tiempos. Ellos cerraban en una muralla la ciudad para que nadie entrara. Y cuando abren las puertas, cualquiera ahora puede saber dónde están sus defensas, dónde está su debilidad. Y entonces uno queda expuesto. Y no queremos quedar expuestos a todos. Por lo tanto, necesitamos nosotros cuidar con quién sí podemos nosotros contarles nuestras cosas. Pero otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es a quién damos oído, a quién escuchamos. Porque dependiendo de eso también es el resultado de nuestras vidas. Es el resultado de lo que va a pasar en nosotros. ¿A quién estamos dando oído? ¿Quién nos está aconsejando? ¿Qué palabras estamos escuchando? ¿A quiénes escuchamos nosotros? ¿A dónde estamos prestando atención nosotros? Y dependiendo de eso va a ser el resultado de lo que estamos haciendo. Porque algo que nosotros tenemos que entender, todo lo que es pedagógico, queriendo o no, se nos va a quedar. ¿Cómo aprendimos nosotros la tabla de multiplicar? En una repetición constante, ¿verdad? Ya no lo repiten, por eso ya no se acuerdan, pero en aquel tiempo, cuando, ¿verdad?, se nos hacía aprenderla, la repetíamos constantemente. Entonces, todo aquello que se repite constantemente, queriendo o no, eso comienza a ser parte de nuestras acciones. De una manera tal vez indirecta, pero eso comienza a afectarnos, para bien o para mal, comienza a afectar nuestras vidas. Si comenzamos a oír la palabra de Dios, lo que va a surgir dentro de nosotros es fe. La palabra del Señor dice que una vez los discípulos llegaron y le dijeron a Jesús: Maestro, ora por nosotros para que nosotros tengamos más fe. Y Jesús va a agarrar y le dice: yo no puedo orar por ustedes para que tengan más fe, pero sí pueden oír la palabra y la palabra va a generar en ustedes fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero ahora, si estamos nosotros prendidos en la televisión viendo novelas todo el día, no va a crear fe en usted. Si usted está escuchando Bugs Bunny todo el día, no va a crear fe, va a crear otras cosas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros oímos, eso es lo que va a comenzar a formar dentro de nosotros, tomar dentro de nosotros ciertas decisiones que vamos a nosotros ir
mostrando en nuestro diario vivir. Por eso, ¿qué es lo que estamos oyendo? Es importante. ¿A quién estamos oyendo? Es importante. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que el rey agarra, le dice, mira, estamos viviendo una situación complicada, el profeta tiene la culpa, así que manda a alguien para matarlo. Dice la Biblia que cuando el rey dice, voy a matarlo, miren, esto es interesante, amados, porque el rey lanza una palabra. Y amados, las palabras, nuestras palabras, tienen poder. Tienen poder. Uno dice, habla y cualquier cosa, ¿verdad? Porque parece que las palabras son puras palabras, pero las palabras realmente tienen efecto. Cuando Elías, un hombre de Dios, o Eliseo, un hombre de Dios, que estaba en constante comunión con Dios, el rey está en otro lugar. No estaban ahí al lado en el mismo lugar, porque si no, no habría necesidad de mandar a alguien, ¿verdad? Porque ahí mismo ya lo hubiera matado, porque estaban cerca. Pero dice, yo necesito que esté muerto Eliseo, y manda a una persona para que lo mate. Pero dice la Biblia que cuando el rey lanza la palabra, Eliseo se entera de esa palabra. ¿Por qué? Porque las palabras, ellas tienen el poder de llegar hasta el lugar donde queremos que vayan. Por eso la Biblia dice que el poder tanto de la vida como de la muerte está en nuestra boca. Eliseo, él se entera antes de que el mensajero llegue. Y lo que va a hacer Eliseo es dar una contrapalabra a lo que el rey está diciendo. Y la contrapalabra es diciendo, mañana a esta hora todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Mañana, es decir, está diciendo en 24 horas esto va a cambiar. Yo quiero decirle algo, amados, yo no sé por lo que usted está pasando, pero yo quiero decirle que si usted le cree a Dios, su historia puede cambiar en 24 horas. Su historia puede cambiar, su vida puede cambiar en en el tiempo que usted menos piensa, Dios puede hacer grandes cosas. Porque, amados, Dios es Dios y Él puede transformar nuestra historia de una situación caótica, puede cambiarla en lo que menos nosotros pensamos. Eliseo, él lanza esta palabra diciendo, mañana a esta hora todo va a cambiar. Pero dice la Biblia que había un príncipe en la cual el rey se apoyaba. El rey está viendo una situación difícil y dice, el hombre de Dios es el culpable. Y hay un príncipe al lado de él. Este príncipe escucha el mensaje de Eliseo. Y el mensaje de Eliseo es, mañana todo va a ser diferente. ¿Cuál es la respuesta del príncipe? En el versículo 3, en el versículo 2, del capítulo 7, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él, amados, comienza a hacer una pregunta, a hacer una declaración retórica, y él va a hablar en un pretérito imperfecto. Él va a decir, si Dios hiciese, está hablando en un futuro imperfecto, es decir, colocando duda a lo que el profeta está hablando, porque el profeta está diciendo, mañana a esta hora las cosas van a cambiar, y él entonces va a decir, si Dios hiciese. No está afirmando, sino que él está colocando duda a lo que el profeta está diciendo, y está entonces declarando, diciendo, si Dios hiciese unas ventanas en el cielo, mismo así, ¿acaso podría ser verdad esto? Está colocando en juicio lo que Dios
está diciendo a través del profeta. Entonces, una de las cosas, el rey entonces lo que él va a hacer es escuchar a este hombre. No escucha al hombre de Dios, lo que él escucha es a la persona que él tiene cerca a él. ¿A quién usted tiene cerca que usted da más oídos que a la palabra de Dios? ¿O usted tiene más cercano a la palabra de Dios, o usted tiene a alguien que le aconseja diferente a la palabra de Dios? ¿Con quién usted camina que da más oídos que a la palabra de Dios? Puede ser entonces que el resultado en su vida sea diferente a las promesas de Dios. Porque usted puede venir aquí y usted recibir palabra, pero usted saliendo de aquí da oídos a otras personas que no tienen nada que ver con Dios. Personas que le van a dar una palabra contraria a la palabra de Dios, y usted da más oídos a eso. Los resultados que usted quiere en su vida van a ser totalmente diferentes a lo de las promesas de Dios. Eliseo está diciendo, mañana va a ser diferente, y este hombre dice, eso es imposible. Por más que Dios abriera ventanas aquí, mismo así no sería posible eso. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una situación extrema. Y sí, en una situación extrema, y el profeta decir, en 24 horas esto va a ser diferente, humanamente hablando, realmente eso sería imposible de creer. Pero lo cierto es que quien está hablando es un Dios, y un Dios puede cambiar todo en 24 horas. Dios puede hacer milagros en su vida, Dios puede hacer cosas grandes. Por más extrema que sea su situación, Dios puede hacerlo si nosotros le damos oídos a la palabra de Dios y le creemos a la palabra de Dios. Por eso que es importante nosotros detectar a quién estamos oyendo, quién nos está aconsejando, a quién estamos prestando más atención. ¿Quién es su consejero? ¿A quién usted recorre para que le dé consejos? ¿Es alguien que tiene una relación con Dios? ¿Es alguien que sabe que le va a buscar a Dios y le va a aconsejar a usted? ¿O es alguien que simplemente no tiene nada que ver con Dios y diga, yo creo que debe ser esto, haz esto? Y entonces los resultados en su vida van a depender de quién camina con usted, quién se junta con usted. Entonces nosotros tenemos que saber detectar quiénes son los que están a nuestro lado, ¿verdad? Porque de eso depende de qué o cuáles van a ser los resultados de nuestras vidas el día de mañana. Queremos resultados buenos, tenemos que también comenzar a ver, ¿no?, o a discernir quiénes son los que están a nuestro lado, y entonces comenzar. No estoy diciendo ahora que nos vamos a aislar y vamos a comenzar a discriminar a las personas, no, sino simplemente tenemos que tener sabiduría a quienes sí vamos a pedir consejo, a quienes sí vamos a saber escuchar y vamos a tomar esos consejos. ¿Y por qué? Porque dependiendo de eso, ¿verdad? El rey pudo haber tenido buenos resultados escuchando a Eliseo, pero dice la Biblia que se apoyó más en el hombre que dudó de la palabra de Dios. Y el dudar, entonces, eso obviamente trae un resultado malo. Dudar de las cosas de Dios va a traer resultados que no son buenos para nuestras vidas. Entonces, la primera lección que nosotros vemos aquí es a quién estamos dando oído, porque hay personas que no nos van a dar consejos o nos van a dar consejos fuera de la promesa de Dios. La segunda lección es no creer en las promesas de Dios. Es decir, ya tenemos nosotros una palabra, pero a veces no creemos nosotros a la palabra de Dios.
¿verdad? En el primero es que nosotros estemos dando oídos a personas equivocadas. Hermanos, porque hay personas que son muy influyentes. Y el ser influyentes no quiere decir que siempre tengan la razón. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel en el desierto? Cuando fueron los 2 espías a explorar la tierra prometida, cuando ellos regresan, eran 12. 2 dijeron, 10 dijeron, realmente la tierra es buena. Pero hay unos gigantes allá, dice que nosotros los veíamos como si fuéramos nosotros unos insectos, y ellos también nos veían como insectos a nosotros. Entonces es imposible entrar. La tierra es buena, pero es imposible entrar. 2 de ellos dijeron, es cierto lo que ellos dicen, pero si Dios nos ha prometido, podemos ir y conquistar la tierra, porque tenemos nosotros el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? 10 convencieron a millones de personas. 10 convencieron a toda una nación de que era imposible. 2 dijeron, podemos ir, pero 10 dijeron, es imposible. Entonces a veces hay personas que son muy influyentes, los influencers de hoy día, ¿verdad? Hoy los influencers están, ¿verdad?, a todo dan en las redes y parece que los escuchan, no, ellos tienen la razón, ¿verdad? Y por ahí los están siguiendo, pero tenemos que saber a quién realmente tenemos que oír. Y 2, ¿verdad?, no creer en las promesas de Dios. Amados, si Dios está hablando, tenemos que creerle a pesar de que para nosotros parezca imposible, pero tenemos que creerle a la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que Dios está diciendo. Tenemos que creer, por más complicada que sea la situación, si Dios está diciendo, Él puede cambiar nuestra historia, amados, Dios va a cambiar nuestra historia. Si Dios dice, amados, que Él en los momentos más difíciles de nuestra vida va a entrar en acción, tenemos que creerle que lo que Dios está diciendo es verdad. Su promesa, la palabra de Dios está, amados, abierta para nosotros. Y si nosotros creemos a la palabra de Dios, todo puede cambiar. En 24 horas nuestras vidas pueden cambiar. Pero necesitamos creerle a la palabra de Dios. Número 3. ¿Qué es lo que sucede? Lección número 3. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros damos oído, obedecemos a la palabra de Dios? Dice la Biblia que habían 4 leprosos a la puerta de la ciudad. Estos 4 leprosos, los leprosos, ¿qué son? ¿O qué representan? Eran personas que no valían nada porque no tenían un peso delante de la sociedad. Eran personas discriminadas por lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Tenían una enfermedad, nadie les hacía caso, eran personas que estaban totalmente aisladas. Pero dice la Biblia que ellos creyeron a la palabra del profeta. Y eso es lo interesante. Porque miren ustedes, vamos aquí. El hombre de Dios, él recibe la palabra y él entonces, la palabra del rey. ¿Cuál era la palabra del rey? Mañana tienes que estar muerto. Dice, mañana a estas horas, es decir, en 24 horas tienes que estar muerto. Y el hombre de Dios responde diciendo, mañana en 24 horas todo va a cambiar. El rey decide no aceptar esta palabra. Pero hermanos, la palabra queda ¿dónde? La palabra del hombre, de Dios, la palabra de Eliseo, ¿queda dónde? En el aire. ¿Por qué? Porque el rey no la aceptó. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55, versículo 10. Libro de Isaías 55, en el versículo 10, dice lo siguiente:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envía. Es decir, amados, la palabra de Dios, una vez lanzada, ella no regresa vacía. Es decir, la palabra de Dios, una vez que se lanza, ella va a cumplir un propósito. La palabra de Dios, ella no es lanzada por lanzarse. La palabra de Dios, ella siempre va a ser lanzada con un propósito y va a traer un efecto favorable para aquellos que creen. Por eso está diciendo el profeta Isaías. Dice que así como la lluvia cae y hace germinar, es decir, va a producir algo, así es la palabra de Dios. Una vez que ella es lanzada, ella va a cumplir un propósito para quien la recibe. Si usted no la recibe no hay problema, pero va a haber alguien que la va a recibir. Y cuando recibe la palabra, cuando agarra la palabra, ellos son los que van a comenzar a recibir el efecto de la palabra de Dios. Así que todos podemos aquí, además, estar recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra es para todos, pero no todos van a agarrar la palabra. La palabra, algunos la van a agarrar, y son esos algunos que van a recibir el efecto de la palabra de Dios. Pero la palabra es para todos. ¿Sí me están acompañando? Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Miren ustedes, está diciendo que Samuel, él creció, Dios estaba con Samuel, y dice, y no dejó que ninguna de sus palabras cayera por tierra. ¿Por qué, amados? Porque la palabra de Dios, una vez lanzada, ella no cae. Una vez lanzada, ella no regresa sin antes producir efectos en aquellos que retienen la palabra. Volviendo entonces al tema, el profeta agarra y dice, mañana a esta hora todo va a cambiar. El rey dice, eso es imposible. Mismo que se abrieran ventanas en los cielos, eso es imposible. Pero dice la Biblia que habían 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad. Es decir, el rey, la palabra fue lanzada por el profeta. El rey no la acepta porque la palabra era para el rey. El rey no acepta la palabra. Pero la palabra entonces se queda en el aire. Porque la palabra ya no puede regresar sin el efecto. La palabra de Dios, ella fue lanzada con un propósito. Y la palabra se va a quedar entonces hasta que alguien tome esa palabra. ¿Quién la tomó? Ahí estaban los leprosos. Según el historiador Flavio Josefo, él cuenta que uno de estos 4 leprosos, su nombre era Geasí. ¿Se acuerdan de Geasí? ¿Quién era Geasí? Era el siervo de Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando Naamán va a donde Eliseo a curarse de su lepra, y le traen regalos porque ya estaba curado, y Eliseo entonces le dice, no puedes pagar los milagros, así que puedes llevarte todo, ¿verdad? Eso está en el capítulo anterior a este capítulo que acabamos de leer. Es por eso que los historiadores comienzan a hacer la hilación de que uno de estos era Geasí. ¿Por qué? Porque se va entonces Naamán, y Eliseo, viendo las cosas que le iba a dar a Eliseo, o Geasí viendo las cosas que le iba a dar a Eliseo, él dice, mi patrón es tonto.
por no recibir estas cosas, pero yo no soy tonto. Y entonces dice, él sale corriendo. Y alcanza a Naamán y le dice, llegaron los hijos de los profetas y dice mi patrón Eliseo, si me puedes dar estas cosas. Entonces Naamán agarra y dice, pues llévate todo. Y él agarra todas las cosas y se lo esconde y va a entrar a la casa. Y entonces Eliseo le dice, ¿dónde estuviste Gehazi? Y él dice, no, yo estuve aquí dando vueltas. Y entonces dice Eliseo, ¿acaso mi espíritu no fue contigo cuando fuiste a pedir las cosas? Es decir, amados, miren la conexión que tenía Eliseo, que cuando él pensó en ir, amados, ya estaba siendo revelado lo que estaba haciendo Gehazi. Y entonces Gehazi, él toma esas cosas y entonces Eliseo va a agarrar y le va a decir, la lepra que había en Naamán se te va a pegar a ti. Dice la Biblia que en ese mismo momento quedó leproso. Y entonces el historiador dice que de esos 4 leprosos, uno era este Gehazi. Por eso es que este profeta o este leproso, que estuvo como siervo del profeta durante muchos años, entendió que la palabra de Dios, ella es real y se cumple. Por eso es que cuando el profeta lanza la palabra al rey y le dice, mañana a esta hora todo va a cambiar, y el rey rechaza la palabra queda en el aire. La promesa todavía está en el aire, nadie la ha agarrado. Y Gehazi entonces agarra a los otros leprosos y les dice, ¿saben qué? Yo entiendo de esto. Hay una palabra y nadie la ha agarrado. ¿Por qué no la agarramos nosotros? Y dice, pero somos leprosos. Y él dice, si nos quedamos vamos a morir. Si vamos a morir, vamos a agarrar la palabra. Y la palabra, ella va a surgir efecto si nosotros la agarramos primero. Ahí entonces ellos 4 se levantan y van al campamento de los asirios, pero ahora con una promesa, con una palabra. Mira, amados, ellos eran leprosos, pero tenían una palabra. Y dice la Biblia que mientras ellos caminaban, el ejército de los asirios pensaron que venía, amados, un batallón enorme. Pensaron que eran gigantes. ¿Por qué? Porque cada paso que ellos daban, ellos comenzaron a asustarse los asirios. Y cada paso que ellos daban eran 4 leprosos, pero cada paso que daban eran como si fuera un batallón. ¿Por qué, amados? Porque cuando uno tiene una promesa, uno tiene la palabra de Dios, amados, tiene más peso que cualquier respaldo del mundo. Porque las promesas de Dios, ellas valen tremendamente. Ellos van caminando y van sobre una promesa. Y cuando ellos llegan, amados, ¿qué es lo que sucede? La promesa de Dios se cumple en sus vidas. Ahora tenían comida, ahora tenían todo, y ellos entonces van y lo van a compartir con los demás. Porque cuando uno le cree a la promesa de Dios, amados, cosas grandes comienzan a suceder en nuestras vidas. Cuando uno da oído a la voz de Dios y uno comienza a hacer conforme a la palabra de Dios, pueden estar seguros, amados, que va a haber resultados tremendos en nuestras vidas. Por eso la semana pasada yo les decía, ¿saben qué? Si quieren ver cosas grandes este año, hagan su carta, escríbanla, plásmenlo y díganle, Dios, aquí están mis sueños, aquí están mis anhelos, aquí están mis proyectos. Pero hay una forma de cómo hacerlo. Ellos dijeron, vamos a agarrarnos todo para nosotros. Y entonces uno de ellos, el mismo Gehazi, él dice, la otra vez que yo me agarré todo para mí, me fue mal. Dice, no podemos hacer esto porque nos va a ir mal. Tenemos que ir y avisarle al rey. ¿Qué es lo que hizo Nehemías cuando fue a pedir al rey? ¿Se acuerdan? Nehemías pidió para quién primero. Nehemías pidió primero para él. ¿Para quién pidió primero? Dice, necesitamos arreglar la casa, el palacio primero. Hay una regla cómo pedir. Y si nosotros comenzamos a aprender
cómo pedir. Es lo que fue leído hoy día, hace poco, en Juan 14. Él agarra y comienza a decir, mira, buscad primeramente el reino de los cielos y después todo lo que ustedes pidan en mi nombre se les va a dar. Pero primeramente tienen que buscar ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Es decir, primero tenemos que ver, amados, por el reino de Dios y después entonces las demás cosas vendrán por añadidura a nuestras vidas. Hay una regla, haga su carta. ¿Qué es lo que usted necesita? Escriba todo en la carta. Pero diga, Señor, yo estoy viendo que en tu casa te falta esto. Yo estoy viendo que a tu obra le falta esto. Entonces, bendíceme, pero voy a hacer esto para tu casa. Voy a hacer esto para tu obra. Y amados, y la palabra de Dios, ella va a surgir efecto porque estamos primeramente pensando en las cosas de Dios y luego entonces vendrá por añadidura las bendiciones a nuestras vidas. Yo creo que ya lo he contado aquí. ¿Cuántos conocen la marca Johnson & Johnson? Amados, el hombre era un cristiano que comenzó a hacer su fábrica de champús. Nadie lo conocía. En uno de los vuelos que estaba haciendo para promocionar su marca, él agarró y dijo, Señor, mi empresa está chiquita, pero yo quiero colocar mi empresa para que tu nombre, para que tu reino sea conocido y sea expandido. Si tú me bendices, normalmente el diezmo es el 10% de lo que se gana. Y él agarró y dice, si tú me bendices, el diezmo va a ser el 90% y yo me voy a quedar con el 10%. Y dice, estamos así, va a ser el trato, Dios. Eso fue un vuelo comercial que él estaba haciendo, ahí sentado en el avión. Él hizo su oración. En algún momento yo creo que usted utilizó algo de la marca Johnson & Johnson, porque hoy en día esa marca es conocida a nivel mundial. Y la fundación Johnson & Johnson, amados, bendice a cientos de misioneros en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, si me bendices, voy a bendecir tu obra. Dice, quiero bendecir tu obra. Y de ahí entonces, amados, esa marca creció tremendamente. ¿Por qué? Porque alguien pensó primeramente en bendecir la obra, en bendecir las cosas de Dios. Y entonces, por añadidura, vino el crecimiento de la empresa. Es así como se pide. Primeramente, por lo que es de Dios, y después las bendiciones llegarán a nuestra vida por añadidura. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Pedimos para nosotros primero y después dice, si me sobra, bendigo la obra de Dios. Y es por eso entonces que ni nos alcanza para nosotros, ni tampoco para bendecir la obra de Dios. Pero si comenzamos a decir, Señor, déjame bendecir la obra, y entonces, por añadidura, va a llegar las cosas a nuestras vidas. Oiga, amados, yo conozco a personas que han hecho su cartita. Y Dios los está bendiciendo de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque comenzaron a pensar primeramente en las cosas de Dios. Y si comenzamos a pensar en las cosas de Dios, en la obra de Dios, vamos a ser bendecidos tremendamente. Así que, amados, la palabra de Dios fue lanzada. Y estos 4 leprosos dijeron, yo creo en esta promesa y voy a agarrarla. Y, amados, ellos fueron los que tuvieron las promesas hechas realidad en sus vidas. Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero yo sí quiero decirle que la palabra de Dios está siendo lanzada hoy. Si usted agarra las promesas y dice, yo creo en esta promesa y creo que Dios puede bendecir mi vida, no importa cómo esté mi situación, pero yo sí creo que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida, quiero decirle que usted puede recibir cosas grandes de la parte de Dios. Estos 4 recibieron la promesa y decidieron, vamos a caminar. Y si les preguntaron a
leprosos, ¿a dónde van? Ellos decían, no sé, pero yo tengo una promesa. Para donde yo vaya, Dios me va a bendecir. Para donde yo vaya, va a haber algo que Dios va a hacer en mi vida. Dios me va a conectar, Dios va a abrir algo, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer algo tremendo. ¿De qué forma? No sé, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Usted puede salir ahora de este lugar con una palabra y saber que Dios va a bendecir su vida en este tiempo. ¿De qué forma? No sé, pero usted va a caminar y a medida que usted camine, Dios va a conectarlo con personas, Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer algo en su vida para que usted pueda saber que Dios está respaldando su vida. Si usted lo cree, vamos a colocarnos de pie. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, uno piensa que las cosas llegan a uno porque es esto, a otros porque es aquello. Pero dice la Biblia que a todos, dice que a todos se nos da un tiempo y una ocasión. Es decir, a todos nos llega la oportunidad. No es porque usted sea elocuente, no es porque usted tenga algo diferente del otro, no. Dice la Biblia que a todos nos llega la oportunidad. Así que todos estamos en el mismo nivel de oportunidad, de que la palabra de Dios sea lanzada y todos estamos sobre el mismo nivel de poder agarrar las promesas de Dios y hacerlas nuestras. Si usted quiere, las agarra. Si usted no quiere, también. Pero todos se nos da la oportunidad. Usted no puede llegar a Dios, llegar al cielo y decirle: Dios, tú no me bendijiste, tú no me diste nada. Cuando yo necesitaba, tú no hiciste nada. No podemos llegar. ¿Por qué? Porque la oportunidad se nos da a todos, la palabra se nos da a todos. Depende de nosotros si queremos hacerla nuestra o no. Si usted le cree a la palabra, nuestras vidas pueden cambiar. Creo hoy que hay corazones que tienen fe. Decir: Señor, yo te creo a tu palabra. Pero hay una forma como pedirla, y es primeramente pensando en el reino de Dios. Usted diga: Señor, yo vi que esta es la necesidad que tiene tu casa. Yo sé que esta es la necesidad que tiene tu obra. Entonces, aquí va, Señor, el trato. Y las cosas vendrán por añadidura. ¿Lo cree? Vamos a orar a Dios. Padre, Señor, hoy estamos como los leprosos. Estamos, Señor, oh Dios, tal vez, Padre, viendo, Señor, una situación complicada, una situación difícil, una situación, Señor, que a veces no entendemos. Pero, Padre, entendemos también, Señor, oh Dios, que tu palabra ha sido lanzada. Y, Señor, oh Dios, tu palabra, ella no regresa vacía. Tu palabra, Señor, oh Dios, ella, Señor, cumplirá un propósito. Tu palabra viene, Señor, oh Dios, con un propósito. Y entonces, Señor, oh Dios, tu palabra va a surgir efecto en aquellos que creen a tu palabra, aquellos que agarran tu palabra. Señor, oh Dios, y hoy estamos aquí, Señor, con corazones, Señor, que están con fe,
creyendo, Señor, que esta palabra es lanzada, y esta palabra, Señor, oh Dios, es para aquellos que la agarran, para aquellos, Señor, oh Dios, que levantan, Señor, oh Dios, en fe y comienzan, Señor, a agarrar esta palabra y decir: esta palabra es mía, esta promesa es para mí, esta promesa es para mi familia. Y hoy nos levantamos en tu nombre, Señor, y creemos que hoy, Señor, estás abriendo un tiempo, una temporada, Señor, oh Dios, de bendiciones, y nos levantamos, Señor, oh Dios, en fe, creyendo, Señor, que estas promesas son para nuestras vidas, estas promesas son para nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios. Padre, ya te agradecemos, Padre Santo, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor, oh Dios. Pero como, Señor, hizo Nehemías, Padre Santo, al exponer su causa, él agarró y dijo: Señor, primeramente tu casa, primeramente lo que es tuyo, primeramente, Señor, oh Dios, tu obra, primeramente, Señor, oh Dios, lo que te pertenece. Y, Señor, oh Dios, después esto, Señor, vendrá por añadidura las bendiciones que yo necesito. Padre, en tu nombre, Señor, oh Dios, trae visión a tu iglesia, trae visión, Señor, a tus hijos, que ellos comiencen a ver, Señor, oh Dios, la necesidad de tu obra, que ellos comiencen a ver, Señor, oh Dios, Padre Santo, para que han sido llamados para sumar en tu reino, y que ellos comiencen, Señor, a ver, Padre Santo, a tener esa visión en tu nombre y decir: Señor, esto va a ser mi aportación para tu obra, esta va a ser mi aportación para tu reino, esto va a ser lo que yo voy a hacer, Señor, para tu gloria, para que tu nombre sea, Señor, enaltecido, ensanchado, Señor. Padre Santo, trae visión, trae, Señor, ahora, Padre Santo, Padre mío, revelación, Señor, oh Dios, para que tu pueblo se mueva en fe, Señor. Y estamos seguros, Señor, que a medida que ellos se mueven, Señor, en fe para tu obra, también estarán viniendo, Señor, las bendiciones para ellos, Señor, oh Dios. Las puertas se abrirán, Señor, los contactos vendrán, Señor, oh Dios eterno, la ventana de los cielos se abrirán. Padre Santo, yo creo, porque lo he visto, porque lo he vivido, y porque estoy viendo, Señor, que eso está sucediendo, Señor, oh Dios, en tus hijos, en el nombre de Jesús. Señor, haz una obra poderosa en tus hijos que están creyendo, que le están agarrando estas promesas por fe, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo el día de hoy, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted cree, amados, vamos a ver cosas grandes en nuestras vidas. Que nadie le diga que es imposible, porque todo es posible al que cree. Usted es posible, es posible, es posible, amados, que en 24 horas todo cambia. Es posible, amados, que en el tiempo usted dice: bueno, es que yo ya vengo orando por tanto tiempo. Sí, amados, pero lo que a otros le puede costar 10 años, a usted le va a costar la mitad. A aquellos que, amados, le demoraban 5 años, le va a costar la mitad. Porque Dios es tremendo y Él nos sorprende. Amén. Vamos a orar por nuestras familias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada familia. Te doy gracias, Señor, oh Dios, por tus hijos. Gracias, Señor, oh Dios, por lo que tú estás haciendo en cada familia, Padre. Señor, oh Dios, porque como familia, Señor, oh Dios, se están reuniendo, Señor, oh Dios, con una visión de reino, con una visión, Señor, oh Dios, de trabajar, Señor, oh Dios, para tu reino. Señor, oh Dios amado, puedas ver, Señor, lo que ellos están, Señor, oh Dios, sembrando en sus corazones para hacer para tu obra, Señor. Y que ellos, Señor, sean bendecidos, Señor, de esta misma manera, Padre. Señor, que ellos puedan, Señor, tener esta revelación, y a medida que ellos tengan la revelación como familia, Señor, oh Dios, haz cosas grandes en medio de ellos, Señor. Que ellos puedan dar testimonio, Señor, oh Dios, de lo que tú estás haciendo, Padre. Y lo que tú vas a hacer, Señor, son cosas tremendas, Señor, oh Dios. Y veremos, Señor, tu gloria para, Señor, contar a las naciones lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios.